Buen día, mi nombre es Laura Riveros, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Agronómica y voy a hablar del primer día de la práctica de cátedra ambiental en Murillo. Allí visitamos dos lugares principalmente que fueron la cascada El Silencio y la laguna del Escondite, ambos considerados lugares de conservación de la biodiversidad. En la cascada del Escondite nos comentaban personas que viven allí que esta recibe su nombre debido a que antiguamente se consideraba un templo sagrado para la meditación, estaba destinado para meditar. Entonces, como las personas iban allí en busca de meditación, guardaban silencio y por ello esta cascada recibe este nombre. Actualmente es un atractivo turístico y esta cascada mide más o menos unos 30 metros. En cuanto a la laguna del Escondite, pues allí pudimos observar especies de patos silvestres principalmente. Hay información de que se pueden tener avistamiento de aves y en el transcurso desde la cascada hasta la laguna se pudo observar el pueblo como tal y se pudieron tener diferentes observaciones acerca de este. Una de ellas es que hay una intervención de dos culturas, que es la cundiboyacense y la antioqueña. Entonces se pueden ver reflejados en sus estructuras, puesto que hay construcciones tanto antioqueñas como cundiboyacenses. También se habla de que allá los cultivos principales son el maíz, que es una intervención pues de la cultura antioqueña, y del famoso chicle boyacense, que son las habas. También se habló de que hace unos años hubo un conflicto que no se solucionó y esto provocó que los campesinos principalmente se desplazaran hacia zonas altas de la montaña, haciendo que en el pueblo principalmente hayan haciendas grandes y que las tierras sean de una sola persona. También se habló de que ya no hay tantos cultivos, ya no hay tanta influencia agronómica de este lado, entonces solamente se ven más que nada la ganadería, es un problema pues bastante grande. Y también se habló de que en cuanto a cuestiones de género, la mujer, por influencia de la cultura cundiboyacense, es de términos igualitarios al hombre, pero sin embargo en las noches es posible ver que los que salen principalmente son los hombres. Entonces acá se puede ver reflejado que todavía hay un machismo cultural marcado en esta zona. Buen día, mi nombre es Andrés Camilo Quintero, vengo a hablarles sobre la finca El Paraíso del señor Jairo. Esta finca tenía un enfoque agroturístico y ecológico. En él podíamos encontrar todo lo que es cultivos orgánicos, sin nada de aplicaciones de fertilizantes químicos ni insecticidas. El señor Jairo pues tenía implementado cultivos como son curuba, tenía acelgas, lechugas, tenía una planta de marihuana la cual usa para sacar eh, cremas, pomadas, ungüentos. También encontramos muchas plantas medicinales que el señor Jairo ha ido aprendiendo con el transcurso del tiempo sus beneficios. Esto nos deja pues también una pequeña enseñanza, que es que todas las plantas tienen un uso, a pesar de pues que sea desconocido. Porque un frijol sea tóxico para el ser humano no significa que no tenga un uso para el ganado. Muchas plantas también son a base, las utilizan para hacer sus repelentes e insecticidas para sus cultivos. Una forma interesante de cultivar que tiene el señor Jairo es que consiste en que en el centro de una mandala de surcos clava una varilla de cobre con un cuarzo, esto con el fin de ampliar las energías que pueden llegar al cultivo. El señor Jairo también cultiva mucho con las fases lunares que estén presentes en el momento, esto con el fin de saber que puede llegar a beneficiar más si cultivar tubérculos o si cultivar hortalizas. El señor Jairo también implementa todo lo que es el concepto de soberanía alimentaria, que esto consiste en que si él llega a necesitar un alimento, él perfectamente puede ir a su huerto y conseguirlo para tener su alimento. Muy allá sobre el concepto de lo que es seguridad alimentaria. Buen día, yo soy Brian Ochoa, soy estudiante de Ingeniería Agronómica de noveno semestre y les voy a hablar sobre lo que fue el segundo día de práctica. Salimos de Murillo a las 7 de la mañana con dirección al Sifón, unos termales de agua caliente generados por las diferentes erupciones que han habido a lo largo de la historia, siendo la más reciente en 1985, lo que se conoce como la tragedia de Armero. Pues durante el recorrido se pueden observar diferentes problemáticas. Una de estas es la presencia
de cultivos que han ido aumentando y han ido invadiendo zona de páramo. Esto a su vez generado por las diferentes políticas que no se han cumplido por parte del gobierno, y los campesinos, los productores han tenido que ir aumentando la altura de sus cultivos. También vemos un problema que viene siendo la invasión de algunas arbences. Esas arbences pueden ser generadores de conflicto con las especies naturales de acá, como los frailejones. A pesar de que vemos un gran recorrido lleno de frailejones, también vemos un problema que se está generando por una vía que se está construyendo para conectar estos lugares con Manizales. ¿Por qué esto es un problema? Primero, debido a la construcción se está generando un problema de residuos, un problema de basuras, porque debido a las personas que están en estos lugares, debido a las construcciones, a las máquinas, se están generando pozos en los cuales simplemente se está llenando esto de basura, generando un poco de contaminación. También pues una vez en el río Azufrado, como marca una de las ubicaciones a las cuales llegamos, se hace como la pedagogía de por qué toda esta vía, construcción de la vía está mal y que puede llegar a pasar en zonas como ese lugar, el cual es una zona de avalanchas, y ante una posible erupción van a haber diferentes, digamos, problemas con las personas que puedan estar ahí en ese momento. Recordemos que si se construye esta vía va a ser un fácil acceso para muchas personas, pero esto puede generar problemáticas a futuro. Finalmente llegamos a lo que es el sifón. ¿Sí? Las termales, como decía anteriormente, es formado por las diferentes erupciones que han habido con anterioridad. Se puede sentir unos olfatos, unos olores bastante raros debido al emposamiento de agua, o también se puede llegar a ver como hay algunos residuos, como algunas basuras, y también por la presencia de azufre en la zona. Hola, buen día, soy Cristian Camilo Soray Culma y voy a hablar un poco acerca del municipio de Armero. Ya en Armero se observa un gran cambio en el paisaje. Ya no se ven esos grandes paisajes de montaña y el impacto del clima y la altura son casi que instantáneos. Y pues esto se debe a que descendimos cerca de 3.000 metros en poco más de una hora. Bueno, ya en la antigua zona urbana pues hay dos aspectos que resaltar. El primero es acerca de la tragedia que sucedió hace ya 37 años en Armero. Sin duda alguna esto es algo que marcó la historia colombiana, pues esta es la mayor tragedia que ha sucedido en el país. Sin embargo, pues esta no ha sido la primera que ha sucedido en el sector. Pues esto es algo muy recurrente hablando en términos geológicos. Esto también ocurrió en el antiguo San Lorenzo. Este era el nombre que en ese entonces se le daba al municipio. También se tiene un registro de una comunidad indígena que también estaba acentuada en el mismo sector. Pues ambas comunidades pasaron por situaciones similares. Y esto también nos lleva al segundo aspecto. Pues esta problemática, principalmente la de Armero, la de hace 37 años, tiene múltiples factores que conllevaron a la misma tragedia. Por un lado está la parte ambiental, el volcán, más los previos derrumbes en la zona del río Lagunilla, en la parte alta del río, la forma del mismo ecosistema, porque eso es un cono de eyección, y también que previamente se había desviado un río, el río Lagunilla. Esto pues dio como resultado a que pues, el volcán, al momento de hacer su erupción, provocara esta tragedia que sucedió. Y también hay unos factores políticos. Estos pues debido al presidente Belisario Betancur, el ingeniero de minas Iván Duque, padre, ya tenían conocimiento previo de lo que podía suceder en la zona. Además de esto, el gobernador de aquel entonces ignoraba los constantes llamados de alerta del alcalde Ramón Rodríguez, quien insistía constantemente en que se debía tener un plan de apoyo e incluso una evacuación del sector. Bueno, la consecuencia de estos dos factores fue la desaparición del municipio, y esto no se le puede culpar a la naturaleza. La culpa de esto pues previamente la tenemos como sociedad, porque insistimos, previamente ya se tiene conocimiento de muchas comunidades que se han tratado de establecer ahí y todas tienden a pasar por lo mismo. Además de esto,
El gobierno de aquel entonces ignoraba todos estos llamados de alerta y esto conllevó a que sea más una problemática política que una problemática ambiental. Y creo que lo menos que podría hacer el gobierno local, el actual, hoy en día sería ofrecer unas disculpas a las víctimas de aquel entonces.